Bueno, luego de algunos inconvenientes técnicos, ¿qué tal? Buenas noches. De que no estamos saliendo en vivo para tramas Periodismo en Movimiento, decidimos realizar la entrevista y subirla a nuestro portal para que puedan disfrutarla, ya que estábamos conectados acá con Roberto y Alfredo. Mi nombre es Iván. Eh, bueno, le paso la palabra a Alfredo para que haga una presentación del compañero. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, acá, como ya habíamos dicho, con Roberto Tato Iglesias, ahora voy a hacer una breve semblanza de él. Primero para decir que este es un espacio, se llama Un Café con, en este caso con el Tato, un café que probablemente lo repitamos, ya que hoy hubo una serie de problemas técnicos, por ahí el próximo café con medias lunas, no es seguro, pero lo que sí es seguro es que es una gran alegría contar con Roberto Tato Iglesias, educador popular, sociólogo y creador y principal animador de una experiencia autogestiva comunitaria muy importante, que es la Universidad Transhumante. Curiosamente, o no tan curiosamente, pero a mí siempre me sorprendió que hubiera gente que no la conocía, la Universidad Transhumante. ¿Qué es la Universidad Transhumante y cómo se ha creado, cómo la creaste la Universidad Transhumante? Bueno, en realidad la creación fue colectiva, digamos, yo era la cabeza visible, pero éramos un grupo que estábamos atrás de todo esto. Después de tener, nosotros creemos mucho en la reflexión colectiva, pero mucho. Y empezamos a trabajar a la vuelta de la democracia en un barrio, en San Luis, que ahí uno ve las cosas positivas, ¿no? Los gobiernos todavía no estaban constituidos en los barrios, o sea, no había unidades básicas, ni había locales radicales, ni de partidos comunistas, ni de nada. Eso nos permitió un ingreso muy, muy libre, muy bueno, sobre todo porque la gente veía, le dijimos que nosotros no veníamos a hacer nada que no quisieran ellos y que no teníamos candidatos a nada, ni a partidos políticos, ni a nada, ¿no? Entonces, durante 2 o 3 años, hasta que lograron armarse las unidades básicas, trabajamos muy bien y después empezamos con problemas ya de ataques a la gente que trabajaba con nosotros, romper los vidrios, las bicicletas. Y de ahí seguimos un trabajo grande por gran parte del país, el colectivo, ¿no? El colectivo de línea, digamos. Talleres con docentes. Ahí hicimos un proyecto está escrito de investigación que se llamaba hacia la construcción de la escuela democrática. Recorrimos muchas provincias y localidades y se armó un movimiento, una red, se llamó Talleres de Talleristas. O sea, la idea era que si formábamos 2 educadores populares por ciudad en todo el país, se iba a hacer más rápido la cuestión. Pero bueno, fue una idea ingenua porque evidentemente por problemas ya de plata no podían viajar a todos. Hicimos 8 encuentros, fíjate vos, de todo el país en diferentes ciudades, todo a pulmón, ¿no? Y en el último encuentro lo organizaron los jóvenes, Carolina Sabino, que está en contacto con vos, Alfredo, que está en Río Cuarto, mi hija Cecilia, y conmigo estaba la vasca Ana Masi, que fue también creadora de la Universidad Transhumante, y otra gente que ahora no está. Y bueno, y ahí de a poco fuimos viendo proyectos, empezamos a trabajar con el arte, nos parecía fundamental mezclar pedagogía, política y arte, ¿no? Como forma de crear conocimiento. Después empezamos a pensar en salir por el país y fuimos pensando de diferentes formas. Lo primero que hicimos fue pensar en un circo, una idea de algo muy popular que entra a un pueblo y atrae a todo el mundo, y ver cómo desde el circo hacer educación popular, ya sea en los argumentos, y después al otro día dar talleres. Después eso fue, digamos, peso partido por la mitad. Empezamos a pensar en la figura vehicular, éramos 4 ahí, 3 mujeres y yo. Entonces fue muy divertido toda esa etapa porque hasta los disfraces llegamos a hacer. Pero bueno, en un momento determinado vimos el panorama, 2 chicas habían conseguido trabajo y la otra había quedado embarazada. Bueno, de jubilar solo no tenía sentido. Y ahí empezamos a pensar año ya 96, 97, en la Universidad Transhumante. Y bueno, fue toda una tarea muy, muy interesante. Desde conseguir el colectivo, que era un colectivo viejo y la universidad estaba por darlo de baja, conseguimos que nos lo dieran.
lo arreglamos por dentro, una hija mía que es arquitecta, hicimos una especie de colectivo, digamos así, con asiento, todo, pero pobre, ¿no? O sea, no era una cosa extraordinaria. Un Dodge 70, con el cual hicimos 70.000 kilómetros. Tuvimos un año entero diseñando lo que íbamos a hacer. Yo creo que en educación popular hay que ser serio. En todo lo que uno hace tiene que ser serio y eficaz. Y en lo posible simples, ¿no? Porque si tendés a complejizar las cosas, siempre se complican. Sobre todo cuando juntás gente de arte, y de intelectuales, gente del pueblo, maestros, cada uno tiene su lógica de pensamiento y bueno, hay que respetar todas las lógicas. Ahí hicimos un taller de 2 días que lo dimos en ese año 98 en 70 localidades. Empezamos por Córdoba, seguimos por Santa Fe del Norte, seguimos por Misiones, después Jujuy, bajamos por Salta, fuimos a Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza y terminamos en Neuquén, ¿no? Perdón, en Neuquén y después en Hacha, fuimos a Hacha, terminamos en Hacha. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. El taller tenía 2 días, como te digo. El primero era de acuerdo a Pablo Freire, era denuncia y anuncio. En la denuncia preguntábamos qué problemas ven ustedes en el mundo, en Argentina, en la ciudad que estamos y en la provincia en que estamos, y fue muy apasionante. Yo todo eso lo registraba con una persona que me acompañaba, siempre iba con un registrador y un artista. Y lo mandábamos a San Luis, donde el grupo que trabajaba allí lo sistematizaba, y después escribimos las crónicas del viaje. Bueno, se hizo una red. Nosotros siempre fuimos muy obsesivos con 2 cosas: con la formación de la gente, no bajada de línea, sino formación, que es distinto, y para hacer redes. Entonces se empezó a hacer una red transhumante, en aquel momento bastante grande, y después en el 2000 hicimos otra gira más con el Quirquincho, esta vez por la Patagonia. Nos fuimos desde Neuquén llegamos hasta Ushuaia, ¿no? Y volvimos después de Comodoro Rivadavia, nos fuimos a la cordillera, ahí hicimos varios pueblos, Bariloche, todo eso, y terminamos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, fuimos a pueblos muy chicos, y de ahí cerramos en Neuquén, una cantidad muy grande de gente. Estaban los artistas, estaba el Radio Barrio Nuevo, estaba una murga muy importante de Mendoza, y estaba Teresa Parodi, que había quedado apasionada porque nosotros la red y grabábamos en otro país con una canción que había hecho ella, muy bonita, de otro país, que nos cautivó. Y bueno, y de ahí ya se formó una red muy, muy grande. Teníamos redes prácticamente en casi todas las ciudades o provincias, perdón, del país. Y bueno, después vino el 2001, no sé si querés que te cuente brevemente qué estamos ahora y después hacemos otro análisis. Sí. Nos interesa mucho en qué están ahora y cómo sobrevivieron. Iván seguramente te quería hacer una pregunta. ¿Dónde está el colectivo? Creo que lo llamaban el Quirquincho, ¿no? El Quirquincho, El Quirquincho. sí, ese colectivo era de la Universidad de Geología, la Facultad de Geología. Y ellos le pusieron Quirquincho porque es un colectivo que es trepador, ¿no? Tiene un motor impresionante. Estaba viejo ya, viste, muy, muy viejo. Y después nosotros siempre contamos de esto porque fue interesante. Santiago del Estero, que estaba ahí con una hija mía, Mariana, y creo que el negro Valdivia estaba, en su bailarina, y otra señora ahí de la zona, y un señor que organizó el taller, que era quichuista, que le dio mucha risa porque dice que daba quechua en la escuela y le llamaban lengua extranjera, se llamaba la materia, ¿no? Como para tener un dato de las cosas que pasan en Argentina. Y él nos dijo que Quirquincho era Quirquincho, quería decir doblemente empecinado, y nos gustó porque tenía que ver con lo que estábamos haciendo, ¿no? Era una locura muy, muy grande. Y bueno, eso después creció, después vino todo lo del 2001, 2002, 2003, los gobiernos kirchneristas. Bueno, y hoy tenemos un par de proyectos muy interesantes. Hemos desarrollado un proyecto que se llama Escuela Transhumante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre dábamos talleres de educación popular para gente de clase media, lo cual no está mal, no está mal, pero nos pareció interesante formar gente de sectores populares, educadores populares de sectores populares. Y así como diseñamos, estuvimos 3 o 4 años preparándolo, porque nos gusta ser serios en esto, ¿viste? En serio, no queremos improvisar absolutamente nada,
más que lo que se improvisa uno cotidianamente cuando habla. Entonces la Roberto, escuelita sí, consiste, te interrumpo. sí, Ah, bueno, está bien. No, te quería interrumpir para que quizás te pueda ayudar para hacer pie y contar la experiencia de la escuelita, ¿no? Estuvimos leyendo un poco, sé que acá mi compañero Alfredo está incluso trabajando sobre un libro que estás por sacar, ¿no? Hay un concepto que me llamó la sí, atención, que es el concepto de mirar desde los otros, ¿no? Que utilizás en alguno de tus sí, textos. ¿A qué te referís con sí. ese mirar de los otros y cómo opera? Digo, ¿cómo operan en estas escuelas, estas prácticas Claro. que estás refiriendo? En realidad es mirar y escuchar, ¿no? Porque nosotros siempre en toda discusión, lo que yo veo en las discusiones, sobre todo cuando se habla de fútbol y de Boca, o de fútbol, perdón, y de política partidaria, ¿no? Todo el mundo tiende a gritar, a enojarse, a pelearse, y nadie escucha a nadie ni nadie mira a nadie. Entonces, por ejemplo, para escuchar, yo digo, es muy difícil escuchar. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Freire, que lo trajimos a San Luis en un almuerzo previo, estábamos en Buenos Aires, pidió que le contara la experiencia, le conté, y me dijo, Roberto, ya que va a salir, él me decía Roberto, estudie el fatalismo, que me sirvió muchísimo eso, y escuche. Y ahí me di cuenta que yo escuchaba mucho menos de lo que yo pensaba, ¿no? Porque empecé a medir en los talleres cuánto tiempo hablaba yo y cuánto tiempo hablaba la gente, y era mucho más lo que hablaba yo que lo que hablaba la gente. Entonces empecé a escuchar y al final en los últimos talleres casi ni hablaba, nada más que para las devoluciones teóricas. Pero Eso es un milagro. nosotros siempre ¿eh? Eso es casi un milagro, Tato. Fue un milagro divino, sí. Y vos sabés que cada concepto de esto, que hemos hecho un montón de conceptos populares y muchos lo hemos sacado de la gente, porque muchas cosas que aparecen allí son sistematizaciones que dos compañeros y compañera La Vasca y Marcos Ponce han hecho de la escuelita, y muchos de esos conceptos nosotros los seguimos trabajando. Por ejemplo, escuchar al otro, mirar al otro. Escuchar significa escuchar desde el otro, no desde mí. O sea, porque tengo que entender cuál es la lógica del otro, qué me está queriendo decir. Y una vez que lo escucho, no es para rebatirlo, sino para pensar yo lo que me dijo y ver cómo entablamos un diálogo a partir de las diferencias. Y con mirar pasa lo mismo. O sea, nosotros miramos lo que queremos, no queremos mirar lo que no queremos. Hay mucha gente que no quiere mirar la pobreza, no quiere mirar la indigencia, no quiere mirar nada, no quiere mirar las escuelas. Entonces, mirar es la primera parte de la formación. O sea, vos estás dando un taller o estás en un lugar, y lo primero que haces es mirar. Y mirar es observar. Vos observás objetivamente lo que estás mirando. Y cada uno mira muchas veces desde la profesión que tiene. Yo siempre cuento que una vuelta entramos un arquitecto, yo, un psicólogo y no sé qué, a un lugar, y salimos así charlando, y el arquitecto dice, qué mal que estaban distribuidos los muebles, que se no había ventilación, pum, pum. Y yo observé cómo estaba sentada la gente, si había diálogo, no había diálogo, y así cada uno fue observando desde la profesión. Y tenemos que liberarnos un poco de eso para poder mirar más amplio, más profundo, ¿no? Bueno, te hago una pregunta. En Bueno. alguno, sí, Alfredo, perdón. No, dale, Iván, dale, Iván. En Dale, dale. alguno de los materiales que yo refería, vi que había como un decálogo de certezas que publicaste, ¿no? Que tienen carácter contestatario, son interpeladoras. ¿Crees que ese material, que ya debe tener unos 15 años y daba algunas definiciones del capitalismo y demás, nos sirve para pensar la realidad actual o habría que reactualizarlo? ¿Cuál sería el material? Porque no me acuerdo, En decálogo de francamente. certezas, ¿sí? Que hablaba sobre el funcionamiento del capitalismo, las desigualdades. ¿Crees que... Y también, No, no, yo digo, creo que ha la... cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho y los niveles de análisis de coyuntura y de estructura, hoy hay que afinar y avanzar, mucho más de lo que avanzamos en aquella época. Porque uno tiene que estar permanentemente viendo lo que pasa y cómo pasa. Hacer análisis de coyuntura, siempre digo yo, es medio artístico, es medio arte, lo que implica mucha formación, mucha lectura, mucha observación, mucho diálogo, mucho hablar con mucha gente. Entonces uno va construyendo lo que va mirando desde su subjetividad,
pero lo más objetivamente posible, ¿no? Evidentemente que es así. Entonces, cuando uno habla de política partidaria, no sirve porque, aparte, yo creo que la política partidaria está en su ocaso semifinal, y espero que así sea, ¿no? Porque el mundo de los representantes se acabó. El otro día escuchaba una entrevista muy linda que le hicieron a Luis Zamora que me sorprendió. ¿Te acordás? El diputado del MAS, donde el Sí, tipo me acuerdo, decía me algo que acuerdo. nosotros pensamos, sí, pensamos siempre. O sea, ¿por qué tiene que haber dirigidos y dirigentes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede haber gente que piense por sí sola y que si hay alguien que dirija lo que los dirigidos quieren? Por ejemplo, vos fijate los movimientos sociales que tuvieron toda esta época. ¿Cómo le llaman a Grabois, a Pérsico? Dirigentes llaman. Y eso es lo que son dirigentes. O sea, no hay ahí trabajo para nosotros, ¿no? De educación popular profundo, donde la gente tome conciencia de lo que es y lo que sabe, y avanza en su razonamiento y va construyendo y va creando y va decidiendo. Que ese es el mundo con el cual nosotros soñamos, ¿no? No, desde ya, es muy interesante esto que te preguntó Iván y que vos respondiste. Es cierto que un dirigente que diga que no es necesario los dirigentes no deja de ser una paradoja, ya que Luis Zamora fue un dirigente y sigue siéndolo y hay muchas experiencias al respecto, pero entiendo el espíritu de lo que decís y creo que lo comparto. Yo soy cooperativista, he hecho de la autogestión también un dispositivo fundante del intercambio. Me interesa un poco que redondees en qué está la Universidad Transhumante en este momento, ya que en este momento, bueno, sigue habiendo dirigentes que dirigen para intereses sectoriales muy concentrados y donde realmente estamos en una catástrofe. ¿Vos anticipaste en algún momento, vos que sos medio profeta y esto que hablas de lo artístico, pudiste anticipar en algún momento? Yo te digo que no, Iván seguramente lo dirá, yo no, que podríamos, la Argentina de los derechos humanos, del cordobazo, del rosariazo, etcétera, etcétera, esa Argentina podía tener un presidente como Milei. ¿Llegaste a anticiparlo alguna vez en alguna pesadilla, no sé, en alguna cosa? Bueno, mira, en el libro que estás leyendo, no sé si lo pesaste todavía, eh, hay toda una Eso línea de es pensamiento. para otro tema. ¿Cómo? Decime. Hay toda una línea que no dice la palabra catástrofe, pero sí dice la palabra decadencia, ¿no? Desde 1810 hasta la fecha, la decadencia de Argentina, cómo se fue agudizando y que podía llegar a pasar cualquier cosa. O sea, lo que anticipamos fue que ganara Milei o ganara Massa, igual iba a ser una decadencia absoluta o total en los dos sentidos. Massa porque no tenía ningún proyecto político a la vista y había tirado todos los bifes a la parrilla y chao, después no quedaba más nada. Y Milei, pues ya sabíamos el proyecto que tenía. Quizás algunos no lo vieron tan pesado y tan grave, pero yo lo que no admito es que le echen la culpa a la gente que lo votó, ¿viste? Eso me parece una barbaridad, porque la mayoría de la gente que lo votó no tiene idea hoy ya de casi nada, y no por ignorante, no le echemos la culpa a nadie. La culpa, si tiene alguien la culpa, tienen las familias que educaron así, las escuelas que negaron toda la realidad, las universidades que hicieron lo mismo, y toda la prensa y los aparatos, digamos, de la prensa que siempre tienen el mismo discurso, ¿no? Y ocultan. La cosa es ocultar. Una pregunta, Roberto. Exactamente. ¿Y qué opinas en este marco de la pedagogía de la crueldad? ¿No? Más allá de que vos decís que Massa y Milei quizás auguraban espacios similares, ¿qué te parece, digamos, dentro de lo que es el imaginario colectivo y demás, cómo se está viviendo el soportar esta pedagogía de la crueldad y los niveles de resistencia que ves en la sociedad? Bueno, esto, digamos, no sé si crueldad, perverso es, Alfredo, vos que sos psicólogo, perverso es, seguro. Se convierte en cruel por las condiciones en que está haciendo las cosas. Ahora, esto es una larga discusión, ¿no? Nosotros todos los años hacemos un campamento transhumante donde evaluamos lo que pasó el año anterior y construimos lo que vamos a hacer el año siguiente. Y el campamento del año pasado lo abrimos. Vinieron, esto tiene que ver con un proyecto que estamos haciendo.
Vino mucha gente de muchos lugares, generalmente en grupos, otras veces solo. Vinieron, por ejemplo, buscadores, gente que busca gente que ha sido generalmente de trata de blancas o venta de partos a la gente pobre. Vino gente de Rosario, bueno, de todos lados. Y ahí hicimos este análisis, o sea, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. De dónde venimos nos costó mucho porque quisimos recorrer toda la historia de América Latina desde la colonización hasta ahora y que nombraran, simplemente les pedíamos que nombraran personas, poetas, artistas, intelectuales, curas, que hayan sido víctimas de asesinato desde la época de Colón hasta ahora. Y la gente, muy pocos tenían memoria, eran muy pocos, ¿viste? Vos le decís Padre Mujica y la mayoría no sabe quién es el Padre Mujica. Eso es el tema del libro también al frente, muy del santo. Entonces, hicimos recorrer las memorias de lucha que tiene la gente, de abajo, y qué defendieron y qué fue hasta nuestros días, lo que significa para nosotros hoy el zapatismo, que son algunos pueblos originarios que están luchando en el Ecuador y en muchas otras partes más, etcétera. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Hicimos un crudo análisis, pero muy crudo, en el sentido de que no hubiera sido posible el presidente que tenemos ahora, Milei, sin los gobiernos que tuvimos antes. O sea, no hubiera sido posible. No tenemos que echar la culpa a nadie, pero los gobiernos tuvieron mucho que ver, porque ya cuando se fue el último gobierno había de todo. Ya había pobreza, miseria, indigencia, universidades destruidas, escuelas destruidas, etcétera. Ahora, este se monta en eso, como hicieron todos los gobiernos. Acuérdense que el gobierno de Fernández le echó la culpa a Macri, el gobierno de Macri le echó la culpa al gobierno de Cristina, y así estamos hace 30 años con el mismo jueguito, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos? Vimos que no sé, Alfredo, si vos la podés definir mejor que yo, una publicidad en el no a Milei, para mí una especie de publicidad subliminal muy macabra, ¿no? Que metió muchísimo miedo en la gente en aquel momento. Y la gente creo que votó a Massa por eso, mucha gente votó a Massa tapándose la nariz y quizás tenían razón, ¿no? Pero esa cuestión siguió y lo que construyó Milei es una mayoría increíble, increíble, nadie lo puede creer, pero mayoría que lo sigue todavía atacando. Por eso, pero lo defendiendo. Yo digo que lo único que puede parar esta crueldad es que la gente que lo votó, sobre todo la gente de clase baja que lo votó, empiece a cansarse. Pero decía una cosa Zamora que yo la comparto. Empezó que me dijo en la entrevista a Alfredo que había abandonado la política partidaria, ¿viste? Que estaban en su... que había abandonado la política partidaria. O sea, él seguía en su... Abandonó muchas cosas, abandonó muchas cosas. Zamora tiene la experiencia de autodeterminación y libertad, que fue un fracaso total. Así que bueno, Sí, no sé qué piensa Iván, pero nos gustaría retomar la charla contigo con las condiciones técnicas mejoren, no digo el tiempo, porque el tiempo no depende de nosotros, pero sí las condiciones técnicas. ¿Vos estarías dispuesto a continuar este café próximamente? No sé si el lunes que viene o cuándo, pero próximamente me gustaría mucho sí, continuar sí. charlando contigo. Pero cómo no, Alfredo. Un gusto. Bueno, Iván, si te Roberto, un parece, ya gusto, estamos sí. comprometidos con la iglesia y podemos retomar esta charla dentro de poco y profundizarla, por supuesto, ¿no? Por supuesto, desde Bueno, Tramas, te agradecemos Bueno, muchísimo tu tiempo y un gran saludo a los compañeros y compañeras de la Universidad Transhumante. están todos escuchándote, así que lo van a recibir. Bueno, Un abrazo, che. buenas noches.